Hola, buenos días, espero que hayan amanecido bien. Una disculpa, el día de ayer pues no tenía internet yo, entonces por eso no pude conectarme, pero ya hoy sí. Muy bien, vamos a iniciar rapidito. Entonces ya vimos ecuaciones de primer grado, tenemos tanto normales, con signos de agrupación y ecuaciones fraccionarias. Ya tenemos las tres, entonces esas tres nos sirven ahora para plantear problemas de aplicación de las ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones se pueden aplicar para resolver problemas de lógica, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá. Entonces, por favor, lo que yo vaya escribiendo aquí en mi pizarrita, usted lo escribe en su cuadernito. Están problemas de aplicación de ecuaciones. Muy bien. Muy bien, dice, algunos problemas de lógica se pueden resolver aplicando los conceptos de las ecuaciones, ya que si planteamos una incógnita del problema como una variable, se es capaz de resolverla como si fuera una ecuación. Para ello se debe conocer el significado de algunas palabras clave como lo son, ¿verdad? Entonces tenemos algunas palabras clave que tenemos que conocer, que son, por ejemplo, doble o el doble de, ¿verdad? Esa palabra clave implica que vamos a multiplicar un objeto por 2, ¿verdad? Sería igual esto a, por ejemplo, 2x, ¿verdad? 2x sería. Cuando nos dicen el doble de algo, estamos entendiendo que lo vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? El doble es multiplicarlo por 2. Si tengo 5 manzanas, el doble sería 10, o sea, 5 por 2. Lo estoy multiplicando por 2. Por eso les puse 2x. Eso significa el doble. La misma lógica usamos, por ejemplo, para el triple. El triple o que nos mencionen el triple de, vamos a entender que tenemos que multiplicar por 3. Eso va a ser igual a 3x. Mire, va a ser 3x. Por ejemplo, ¿verdad? Que x sea nuestra incógnita. Doble, 2x, triple, 3x, así sucesivamente. El quíntuple va a ser, ¿qué sería? 5x, ¿verdad? Vamos a entender que lo estamos multiplicando por 5, ¿verdad? Todo lo contrario, si nos mencionan la mitad de la mitad de, entonces ahí vamos a entender que lo vamos a dividir dentro de 2, ¿verdad? La mitad de 10 es 5, la mitad de 20 es 10, así. Entonces, cuando nos diga la palabra la mitad, vamos a entender que lo estamos partiendo a la mitad. Entonces, sería x medios, ¿verdad? Eso es la mitad, x partido 2 o x medios. Recuerde, una fracción es una división. ¿Ve? X medios o x partido 2 es la mitad de. Si nos mencionan la tercera parte, entendemos entonces que se refieren a x dividido 3 o x tercios. Mire, esas son las palabras. La mitad es x partido 2, la tercera parte es x dividido 3 y así sucesivamente, ¿verdad? La cuarta parte sería x dividido 4, la quinta parte sería x dividido 5, así sucesivamente. ¿Se entiende?
¿verdad? Esas son algunas palabras clave. Copiemos, por favor. Copiemos. Un minutito para copiar y ahorita continuamos. Un segundito para copiar y ahorita continuamos. Bien, ¿puedo borrar? Espera, profe. Ok, espero, no tenga pena. Entonces, estos problemas son de interpretar, ¿verdad? Como ya dijimos, vamos a entenderlos como si fuera un problema de ecuación, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Un minutito, ahorita borro. Ya, gracias, profe. Ok, ¿alguien que necesite más tiempo? ¿Alguien que desee más tiempo? Sí, por favor, profe. Ah, ok, dele, un minutito más, no tenga pena. Ahora sí, usted me avisa si puedo borrar. Ya, gracias, profesor, Ok, muy amable. ya, puedo borrar. Muy bien, vamos a borrar. Bueno, lo vamos a dejar ahí y nos vamos a pasar al libro. Entonces aquí está el libro y aquí ya nos mencionan algunos problemas. Mire, vamos a hacer los de los ejercicios rápidos. Son un montón, así que tenemos para divertirnos. Vamos a hacer estos. Y aquí tenemos, mire, son problemas escritos, son problemas de lógica que nos lo plantean y nosotros lo tenemos que resolver. Dice, la suma de tres números enteros consecutivos es de 312. Encuentre dichos números. Repito, dice, la suma de tres números enteros consecutivos, ojo, esta palabra es muy importante, consecutivos es 312. Vamos a resaltarla. Ahí está, consecutivos es de 312, nos dice encuentre dichos números. Muy bien, entonces, en primer lugar, ¿qué significa consecutivos? ¿Qué entendemos por la palabra consecutivos? ¿Alguien que me pueda decir qué es consecutivo? Que se repite varias veces. No es que se repita. ¿Alguien más qué es consecutivo? Que sean números que vayan seguidamente. Exactamente, Débora, es usted super pilas, tiene razón la compañera Débora. Números consecutivos se refiere a que van seguidos, ¿verdad? Por ejemplo, números consecutivos son el 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Esos son números consecutivos, miren, porque van unos detrás del otro. 7, 9 y 11 no son consecutivos porque no van uno detrás del otro, ¿verdad? Tienen un espacio de por medio. 7, 9, 11, mire, esos no son consecutivos.
1, 2 y 3 sí son consecutivos. 7, 8 y 9, 7, 9 y 11 no son consecutivos, ¿verdad? Ahí está, esa es la diferencia entre consecutivo y no consecutivo. Tiene razón Débora, consecutivos es que vayan uno detrás del otro. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, esos son números consecutivos. Muy bien. Voy a borrar acá y lo vamos a hacer. Entonces dice, la suma de tres números consecutivos nos va a dar como resultado 312. Tenemos que averiguar cuáles son esos tres números consecutivos. ¿Ok? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es definir una X, definir una variable. ¿Quién creen que ustedes que va a ser X? Recordemos que hay tres números. ¿Cuál va a ser X? ¿El más pequeño, el de en medio o el más grande? Porque hay así, ¿verdad? Un número pequeño, está el de en medio y está el más grande. ¿A cuál le damos X? Pues yo creería que X le vamos a dar al número pequeño. Entonces, X es igual al número pequeño. ¿Verdad? X es el número pequeño. Entonces, entendiendo lo de la consecutividad, que consecutivo es que va uno detrás del otro, ¿cómo se llamaría el número de en medio? Tomando X como base. ¿Cómo le pondríamos al número de en medio tomando X como base? Entendieron que son consecutivos, que va uno detrás del otro. ¿Cómo le ponemos al número de en medio? Ya dijimos que X es el número pequeño. ¿Cómo se llamaría el número de en medio? ¿Y, profe? Carmen nos dice 1 no. Entonces, el número de en medio se va a llamar X más 1, ¿verdad? Porque son consecutivos. Recuerde, mire, ¿se acuerda que consecutivos es que vayan juntos? Entonces, si X es el pequeño, el de en medio va a ser X, solo que sumado 1, ¿verdad? Porque son consecutivos. Este es número de en medio. Número medio le vamos a poner. Y por lógica, ¿cómo se llamaría el número grande en base a X? Recuerde que X es nuestra base, entonces le tenemos que dar nombre a todos de acuerdo al X. ¿Cómo se llamaría el número mayor? ¿Cómo se llamaría el número mayor? ¿X más 2? Exactamente, X más 2 es el número mayor. Mire, ahí lo tenemos. Entonces, vea cómo todo va en base al número más pequeño, todo va en base a la X, porque recuerde que no podemos tener dos variables, no podemos tener X y Y porque no, las ecuaciones no llevan dos letras, solo llevan una letra. Entonces, mire, X es el número pequeño, como son consecutivos, si le sumo 1 a X, ¿verdad? X es cualquier número. Si le sumo 1, va a ser el número consecutivo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, ese ejemplo nada más, que X fuera 20. Si le sumo 1, va a dar 21, que es su número consecutivo siguiente. Y si le sumo 2 a ese 20, me va a dar 22, que es su número consecutivo. Mire, 20, 21, 22. ¿Ve? Por eso, mire, X es 20, por ejemplo. X más 1 es el número de en medio, 21. Y X más 2 es el número mayor, ¿ve? 22. Pero todo en base al X, siempre basándonos en el X. Ahora nos dice el problema que esos tres números, dice la suma, ojo, la suma de esos tres números nos tiene que dar 312. Entonces escribimos la ecuación. Dice que estos tres números sumados nos tiene que dar 312. 312. Entonces escribo mi ecuación. La ecuación me quedaría de esta manera. X más X más 1, entre paréntesis, ¿verdad? ¿Verdad? Porque nos dice que se están sumando los tres números. Aquí lo dice, mire, la suma de los tres números, ¿ve? Por eso los estoy sumando. X más 1 más X más 2 me tiene que dar como resultado 312. Ahí estaría mi ecuación ya planteada, mire. X, que es el número pequeño, más X más 1, que es el número de en medio, más X más 2, que es el número más grande, nos tiene que dar como resultado 312. Hacemos la operación, ¿verdad? Es una ecuación con signos de agrupación, solo operamos.
X se copia, X más, recuerden que allá afuera del paréntesis hay un 1, pues no afecta perdón, está el signo más no afecta el paréntesis, se recuerda que el signo más no afecta el paréntesis, se queda igual, más X, más 1, ¿por qué más 1? Más y más es más, ¿verdad? Recuerden, el signo más no afecta el paréntesis, más X, más 2, es igual a 312. Ahí está, miren, ya sin signos de agrupación. Hacemos la operación de una ecuación, X es de un lado, números normales de un lado, X se queda ahí, más X también se queda ahí, el 1 se va, más X también se queda ahí, el 2 se va. Todo esto es igual a 312 menos 1 menos 2, ¿verdad? El 1 y el 2 cambian su signo porque están cambiándose de lado. Mire, este 1 y este 2 cambian su signo porque se están cambiando de lado. ¿Ve? Hacemos la operación. X más X más X, ¿cuánto nos da? 3X. 3X, exacto. 3X, que es igual a 312 menos 1 menos 2. ¿Cuánto nos daría? 309, profe. Ajá, exactamente, 309, mire, ahí está. Y ya solo hacemos la división. El 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, quiere decir que X es igual a 309 dentro de 3. ¿Ve? 309 dentro de 3, ¿cuánto sería eso? Perdone. 103, profe. 103, muy bien, gracias. 103. Ahí está, mire. Quiere decir que X es 103. Aquí le vamos a poner. Número pequeño entonces es 103. 103. Mire, el número pequeño, o sea, X es 103. ¿Cuánto sería el número grande por lógica? Perdón, el número de en medio. ¿Cuánto sería el número de en medio? 104, no. 104, ajá, muy bien. ¿Y el número más grande cuánto sería? 105. 105, correcto, 105. Ahí está, mire. Ahí ya descubrimos cuáles son nuestros tres números. 103, 104 y 105. ¿Cumplen las reglas? Sí, son consecutivos. 103, 104 y 105 son consecutivos. Sumemos 103 más 104 más 105, por favor. ¿Se suman, profe? Sí, correcto, se suman. ¿Cuánto da la suma de estos tres? 312. 312, que es lo que el problema nos pide, ¿verdad? Mire, entonces está correcto nuestro problema. 103 más 104 más 105 son 312 y además son consecutivos. Ahí está, mire, resuelto nuestro problema. Entonces vea cómo un problema se puede convertir en una ecuación para resolverlo. Solo tenemos que tener esa lógica de entender ciertas palabras. Copiamos, por favor. Copiemos por favor un minutito para copiar y cualquier duda le explico de dónde salió un número, de dónde salió la X, de dónde salió el X más 1. Yo le explico con muchísimo gusto. ¿Está un poquito complicado, un poquito enredado? Sí, sí, está un poquito complicado porque requiere de mucha imaginación, pero poco a poco le vamos a ir agarrando la onda. ¿Correcto? Muy bien, entonces el problema vamos a leer, para comprenderlo vamos a leer el problema. Dice, la suma, ojo aquí dice la suma de tres números enteros consecutivos. Esto es muy importante esa palabra, por eso la subrayé. Consecutivos. Ya dijimos que consecutivos son los que van uno detrás del otro, ¿verdad? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos son consecutivos porque van uno detrás del otro. Es 312. Mire, encuentre los números. Entonces, ojo, aquí hay dos palabras importantes. La suma de tres números consecutivos. Entonces, yo vine y definí mis números. Como no los conocía, les di letras, ¿verdad? Cuando uno no conoce números, le da letras. Yo no conocía el número más pequeño, entonces le di que fuera X. El número más pequeño va a ser X. Como dice que son consecutivos, ya dijimos que consecutivos son 10, 11, 12, ¿verdad? Esos son tres números consecutivos. Entonces yo entiendo que
Números consecutivos se suman de uno en uno, ¿verdad? Por ejemplo, 25, 26, 27 van de uno en uno. Entonces, si el pequeño es x, como son consecutivos, el de en medio va a ser x más 1. Le tengo que sumar 1 para el siguiente, ¿verdad? Porque son consecutivos. Por eso el número de en medio es x más 1, ¿ve? Y para encontrar el otro número consecutivo le voy a sumar 2, ¿verdad? X más 2. Aquí se los ejemplificaba yo, por ejemplo, que el número más pequeño fuera 20, que 20 fuera X. Si quiero encontrar su consecutivo, ¿qué le hago? Le sumo 1. X más 1, o sea, 21, mire. Y si quiero encontrar su otro consecutivo, le sumo 2. 20 más 2 es 22, mire. O sea, X más 2, ¿ve? Para encontrar los números consecutivos, entonces voy sumando de uno en uno para encontrar todos los consecutivos. ¿Ve? Por eso X es el pequeño, 20, por ejemplo, ¿verdad? El de en medio es X más 1, o sea, 20 más 1, 21. Y el más grande es X más 2, o sea, 22. 20 más 2, ¿verdad? Entendiendo eso, así me salieron. El número más pequeño es X, el de en medio es X más 1 y el más grande X más 2. Se suman porque aquí el problema nos dice que la suma, ¿ve? La suma. Por eso se sumaron. X más X más 1 más X más 2. Aquí lo tenía. Separo las X me quedaron de este lado. 312, la suma me tenía que dar igual a 312, ¿vea? Por eso puse igual 312. El 1 y el 2 cambian de lado. Los operamos, 3x 309 y me sale que x es 103. Entonces, si x es 103, el de en medio que es x más 1 va a ser 104 y el más grande que es x más 2 es 105. Mire, sí está un poquito enredado, un poquito complicado, pero ya le digo que conforme vayamos haciendo más, vamos a ir entendiendo. Sí, depende del ejercicio. Aquí nos mencionan 3, mire, la suma de 3 números enteros consecutivos, 3 enteros consecutivos. Por eso solo hicimos 3. Por eso solo encontramos x, x más 1 y x más 2. Si nos hubieran dicho 4 números consecutivos, sería x más 3. Si nos hubieran dicho 5 números consecutivos, sería x más 4. Así sucesivamente, depende cuántos consecutivos nos mencione. En este caso, solo nos mencionaban 3, mire, 3 números consecutivos. Por eso solo le hicimos de 3. X, x más 1 y x más 2. Muy bien, ¿puedo borrar? Vamos a hacer el otro. ¿Alguien que necesite tiempo? Sí, por favor. Ok, un minutito, no tengan pena, copien. Copien, por favor, un minutito. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Alguien que desee más tiempo? ¿Alguien que desee más tiempo? Nadie, ok, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente rapidito, vamos a limpiar acá y vamos a leer el siguiente. Recuerden, la clave de esto es leer el problema muy bien, ¿verdad? Leer el problema bien para que entendamos a qué se refiere. Entonces, ojo, la diferencia, aquí empieza, mire, por eso leer es importante. La diferencia. ¿Qué es una diferencia? ¿Qué operación nos dicen con una diferencia? ¿Qué operación nos están dando a entender ahí? Una resta. Exactamente, Débora, correcto. Una diferencia es una resta. La diferencia es una resta, ¿verdad? Ojo, ahí cuando nos digan una diferencia es una resta. De dos números es 17. La resta de dos números es 17. Y la suma de ambos es 451. Determine los números, ¿verdad? Entonces dice, la resta o la diferencia de dos números es 17 y la suma de ambos es 451. Tenemos que determinar los números. Muy bien, vamos a tener que determinar los números. La resta es 17 y la suma es 451. ¿451? Sí, 451. Tenemos que determinar ambos números. Aquí hay un pequeñito problema, porque recuérdese que en las ecuaciones que estamos viendo no podemos utilizar dos variables.
Aquí fácil sería utilizar, bueno, no tan fácil porque es complicado, utilizar X para un número y Y para otro número. X más Y es igual a 451. Pero esto está complicado porque hay dos variables, mire, hay dos variables. Entonces, eso no puede ser. Recordamos que dos variables no podemos utilizar porque con dos variables es muy complicado trabajar, ¿verdad? Por eso solo estamos trabajando con una variable. Todo tiene que ir conforme a una variable. Entonces, tenemos dos números, obviamente. Vamos a tener un número mayor, un número menor, perdón, y un número mayor. Un número menor y un número mayor vamos a tener. Son dos números. Obviamente vamos a tener uno más pequeño y uno más grande. Estos dos números al restarse me tienen que dar 17 y al sumarse me tienen que dar 451. Muy bien, vamos a verlo. Entonces yo al número menor, como siempre, le voy a llamar X porque es el que no conozco. El número menor se va a llamar X, ¿verdad? Y el número mayor, pues no sé su nombre, lo tengo que plantear. ¿Cómo plantearían ustedes el número del mayor? Recuerden que no puede ser otra letra porque solo tenemos que utilizar una letra. Con la misma X tenemos que encontrar el nombre del mayor. Ya dijimos, número menor es X. Tenemos los datos que X menos este número mayor menos X me tiene que dar 17. X menos 1. No, porque en esta ocasión no estamos hablando de consecutivos. Aquí ya olvidamos eso de consecutivo. Entonces aquí sería, mire, le voy a poner para que vea. Aquí sería, vamos a ver, el número menor es X. Restados me tienen que dar 17 y sumados me tienen que dar 451. Entonces, sí, a la suma, ¿verdad? Aquí se lo voy a poner para que se entienda mejor. Mire, lo vamos a hacer así en nombres para que después usted entienda. Número mayor más número menor me tiene que dar 451. Mire, así tiene que ser, ¿verdad? Mire, número mayor más número menor me tiene que dar 451. Ahí está bien, ¿verdad? Así nos lo dice, nos lo menciona el problema. La suma de ambos números es 451. La suma de ambos números es 451. Mire, entonces ahí está. Yo la planteé así. Número mayor más número menor es 451. Lo vamos a escribir, ya puse que el número menor es X, entonces aquí sería número mayor más X, porque el número menor es X, mire, número menor le di yo X, tiene que ser igual a 451, ¿verdad? Despejo número mayor porque yo necesito saber cuál es cómo vamos a representar el número mayor. Lo despejo, esta X está positiva, pasa al otro lado a ser negativo. Entonces, mire, número mayor va a ser igual a 451 menos X. Vea, tiene lógica, ¿verdad? Mire, como número mayor más número menor son 451. Así nos lo dice el problema. La suma de ambos números nos tiene que dar 451. Entonces, ve, así lo planteé yo. Número mayor más número menor, 451. Yo ya había puesto desde el principio que el número menor es X. Mire, el número menor le di el nombre de X. Entonces, número mayor más X, mire, ya no puse número menor, sino que puse X, es 451. Despejo número mayor porque yo quiero saber cómo se va a llamar el número mayor, lo despejo. Entonces, número mayor se llama 451 menos X. 451 menos X. Entonces, le pongo el nombre aquí, mire. Número mayor se llama
451 menos X. ¿Se entiende? ¿Alguien que no entienda por qué se llama 451 menos X? ¿Alguien que no Sí se entienda? entiende, profe. ¿Perdón? No, que sí le logré entender, profe. Ah, bueno. Entonces, ahora para encontrar el valor de X, vamos a utilizar lo otro que nos dan. Nos dan que la resta, la diferencia entre los dos números es 17. Mire, nos dan dos datos. Este de la suma ya lo utilizamos para encontrar el nombre del número mayor. Ahora utilizamos este dato, que la diferencia o la resta entre ambos es 17. Entonces yo planteo acá, ya con nombres, ¿verdad? El número más grande, 451 menos X es el número más grande, ¿verdad? Si a ese número más grande yo le resto el número más pequeño, menos X, ¿verdad? Yo voy a tener un resultado de 17. Ve, ahí está la ecuación. 451 menos X, que es el número más grande, yo le resto el número más pequeño, voy a tener un resultado de 17. Y ahí está la ecuación, ve. 451 menos X es 17. Hacemos la operación. Aquí hay 451 cambia de lugar, menos X se quedan ahí, menos X se quedan en ese lugar, es igual a 17, que también conserva su signo. El que cambia de signo es 451, está positivo, pasa a ser negativo, menos 451, ¿ve? Hacemos la operación, menos X me da menos 2X. Recordamos que se suman, pero conservan el signo de los dos. Es igual a 17 menos 451, perdón. Menos 434, profe. Menos 434, vea. Menos 434. Ya solo hacemos la división. X es igual que 434 menos 434 partido menos 2. Recordemos que en la división el 2 se lleva su propio signo, ¿verdad? Aquí es menos, vamos a separarlo para que se mire bien. Ahí está. Recordemos que en la división el 2 se lleva su signo, no cambia de signo. En multiplicación y en división no cambia de signo, por eso el 2 pasó a dividir como negativo. ¿Cuánto nos quedaría el valor de X? 217. 217, exacto. 217, mire. X es 217. Ajá, 217 es el valor de X, mire. Entonces el número menor que es X vale 217. 217, ¿ve? Es el valor de X. Y para encontrar el valor del número mayor, solo hacemos esta operación, 451 menos X, o sea, 451 menos 217. ¿Cuál sería el valor del número mayor? Profe, a mí me salió 234. Ajá, 234, ¿verdad? ¿Cómo supo la compañera? Pues solo hizo esta operación, 451 menos X. Sabiendo que X es 217, entonces 451 menos 217 es 234. Y ahí tenemos los dos números, mire, 217 y 234. Vamos a ver si cumplen las condiciones. Hacemos 217 más 234. ¿Cuánto nos daría? Si lo sumamos, 451. 451, correcto, cabalito lo que nos menciona el problema. Mire, sumados nos tienen que dar 451. Mire, sumados tienen que dar 451. Y ahora vamos a comprobar si cumplen la otra, restados. 234 menos 217. ¿Cuánto sería eso? 17. 17, ¿verdad? Sí cumplen las dos. Mire, sumados 451, restados 17, sí, mire. Diferencia 17,
suma 451. Sí lo cumple. Entonces está bien nuestro proceso. Ahí está, miren nuestro proceso. Ve, así se encuentran los dos números. Yo sé que está un poco enredado, está un poco complicado. Esto se requiere de mucha imaginación, pero poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Entonces, repito, ¿cómo lo hicimos? Rapidito. Al número más pequeño, obviamente, tiene que haber un número pequeño y uno grande. ¿Cómo sé que tiene que haber un pequeño y uno grande? Porque hay una diferencia entre ellos. Si no hay diferencia entre dos números, ¿qué significa? Si no existe una diferencia entre dos números, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando no existe diferencia entre dos números? ¿Qué pasa cuando no hay diferencia entre dos números? Cuando no hay diferencia entre dos números es que son iguales, ¿verdad? 10 y 10 no tienen diferencia porque son iguales. 20 y 20 no tienen diferencia porque son iguales. Aquí nos decían que sí hay una diferencia. Hay una diferencia de 17. Entonces yo ahí comprendo que no son números iguales. Que no son números iguales. Entonces, como no son números iguales, entiendo que hay uno menor y uno mayor, ¿verdad? Obligatoriamente vamos a tener un número pequeño y un número más grande, ¿verdad? Un número mayor y un número menor. Ay, ya quiero terminar, ya me pasé 4 minutos yo, perdonen, ya les robé 4 minutos. Continuamos en el otro periodo, perdonen. Vayan a su otra clase, perdonen, ya les robé mucho tiempo yo. Vayan a su otra clase y terminamos de explicar en el otro periodo. Tenemos otro periodo más tardecito. Nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito, nos vemos al ratito. Salud, profe. Cuídense, perdonen, ya les quité mucho tiempo, cuídense. Nos vemos al ratito. Se me fue la hora, perdonen, se me fue la hora. Vayan, corran a su otra clase, perdonen. Continuamos al ratito.